La iglesia de este último tiempo experimentará cielos abiertos. Experimentará algo que durante todo este tiempo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo jamás ha experimentado. Vienen días de avivamiento, como lo hemos estado diciendo, y con esto podemos concluir que todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron acerca del gran avivamiento que viene sobre la iglesia de los últimos tiempos. En el Nuevo Testamento también se describe a la iglesia como una iglesia gloriosa. El apóstol Pablo declaró algo muy importante en la carta a los Efesios. En Efesios capítulo 5 del 25 al 27 dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Definitivamente el apóstol Pablo está declarando lo que el Señor Jesús hizo con la obra redentora en la cruz del Calvario y el propósito eterno de nuestro Dios de poder presentarse a sí mismo, a su prometida, a su iglesia, pero dice como una iglesia gloriosa. Así que antes de que el Señor Jesús venga nuevamente a la tierra, su iglesia, amados hermanos, aquellos que conformamos esta congregación de santos, tenemos que alcanzar la gloria y la perfección y estar preparados para encontrarnos con Él en el aire, como dice las Escrituras. También en el Nuevo Testamento existen siete parábolas que nos hablan del reino de nuestro Mesías. Estas parábolas nos hablan de un tiempo de gran cosecha en este último tiempo, finalizando con la parábola de la red. Las 7 parábolas en Mateo 13 tienen relación con las 7 fiestas que estuvimos estudiando en Levítico 23 y también con las 7 iglesias del Asia en el libro de Apocalipsis en el capítulo 2 y 3 y con las 7 eras o periodos de la edad de la iglesia desde que ésta fue fundada en Hechos capítulo 2. De esto vemos que la iglesia postrera experimentará la fiesta de los tabernáculos con una poderosa cosecha de almas, como se ve en la parábola de la red. Pero desafortunadamente, podemos decirlo de esa manera, aunque para mí yo creo que cuando en las 7 iglesias, el mensaje que el Señor les da a las 7 iglesias, la última, la séptima, que es la iglesia de la Odisea, ahí dice el Señor, da una advertencia, porque muchos en este tiempo van a estar viviendo una vida sumamente descuidada. Así que tengamos mucho cuidado, porque aunque la bendición viene para la iglesia de la Odisea, aquella que dentro de ella algunos dicen, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. El Señor le dice, tú eres ciego, tú no te das cuenta de la gran necesidad que tú tienes. Amados hermanos, este es el tiempo en que necesitamos reconocer nuestra necesidad de parte de nuestro Dios y podernos preparar, como hemos estado hablando, para este acontecimiento que viene sobre toda la tierra. En Mateo 13, leamos en el verso 47 al 50, hablando acerca de la parábola de la red, dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestos y lo malo echan fuera. Así será, dice las Escrituras, el fin del siglo.
Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Lo más grande de todo este acontecimiento, amados hermanos, es de que además de que el Señor va a llenar con su gloria y su presencia y hará que muchos de sus hijos alcancen la madurez y la perfección, habrá una cosecha de almas como jamás también en la historia de la iglesia se haya visto. Realmente muchas concentraciones donde hemos visto grandes evangelistas trayendo a los pies del Mesías a miles de personas. Lo que el Señor hará en este último tiempo no se puede comparar con ningún tiempo que la iglesia haya experimentado en cuanto a cosechas de alma. El apóstol Santiago también nos exhorta: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Esto está en Santiago 5:7. La lluvia temprana está asociada a la experiencia de Hechos capítulo 2, que disfrutó la iglesia, a la iglesia primitiva, ahí cuando fue el avivamiento, mientras ellos estaban en el aposento alto. Pero la lluvia tardía representa el gran derramamiento del Espíritu Santo que viene para la iglesia de este último tiempo. En Israel, la lluvia temprana era una estación de lluvia suave que ablandaba la tierra para que los granos pudieran ser plantados. La lluvia tardía era la lluvia intensa que hacía crecer los granos hacia la madurez, listos para la cosecha. Y tal como Jesús lo prometió, el avivamiento del fin, el avivamiento de la lluvia tardía, llevará a la iglesia, como hemos estado diciendo, a la madurez y a la perfección. Veamos lo que dice Joel 2:23. Ahí hay una escritura donde se asocian ambas lluvias. Ahí dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. En nuestro tiempo, la lluvia temprana puede verse en el tiempo que nosotros estamos viviendo como la visitación del Espíritu Santo en estos últimos años. El Señor ha estado visitando, el Señor no ha dejado solo a su pueblo, y han venido derramamientos del Espíritu Santo esporádicos en diferentes partes del mundo en los últimos 100 años. Pero la iglesia del fin, la iglesia que va a entrar a la gran tribulación, será la que va a recibir una doble porción de todo lo que el Señor ha estado hablando. Lo que Dios hizo en ese tiempo tan lindo de estos 100 años atrás fue maravilloso, amados hermanos, pero estamos anhelando lo que Él va a hacer en este último tiempo. Eso no tiene comparación alguna. Es más, esa gloria nos va a acompañar, como les dije anteriormente, como les dije, esa gloria cuando caiga no va a detenerse. Y a través de esa gloria, el Señor va a preparar a su pueblo para cuando Él venga en la segunda venida, que es lo que estamos estudiando. Las palabras de Jesús en Juan 14:2 tendrán cumplimiento en nuestros días. Él dice ahí en esa escritura: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y escuchen, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús prometió que sus seguidores harían mayores milagros que los que Él hizo. Ahora, todo esto está asociado con los últimos días, con la iglesia del tiempo del fin.
Definitivamente Jesús nos prometió una doble porción de su espíritu y de su poder. Será una iglesia, como hemos estado hablando, una iglesia gloriosa, lista para recibir a su esposo el día cuando Él venga en las nubes por segunda vez. El avivamiento del fin hará que esta profecía se cumpla de tal manera, amados hermanos, que en Mateo 24:14 dice claramente que el Señor va a llevar el evangelio y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. La cosecha, la bendición, hermanos, que viene sobre la iglesia es tan grande que el Señor ha dejado muchas escrituras donde podemos recalcar cómo Dios va a estar obrando en este último tiempo. Nos estamos acercando aceleradamente a este gran avivamiento que será no solamente en un lugar, sino en toda la tierra. Amados hermanos, este avivamiento irá en aumento, no va a caer como una catarata, será como una llovizna, después como dice ahí, la lluvia temprana y lluvia tardía. Esto va a ir en aumento, como dice el libro de Proverbios, que la luz del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Definitivamente el Señor comenzará y empezará a visitar a su pueblo de una manera suave, y el Señor va a estar moviéndose en diferentes congregaciones, pero viene el momento cuando ese derramamiento caiga sobre muchas congregaciones en el mundo entero, que lo que sucedió en Hechos capítulo 2 no será ni la sombra de lo que va a estar sucediendo en este último tiempo. Los graneros, amados hermanos, deben estar listos antes de la cosecha. De otra manera, la cosecha va a perderse. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos para cuando el Señor comience a moverse. Queremos tener la infraestructura de este edificio listo para que ninguna de las almas que van a responder al Señor queden fuera. Todos van a entrar. Definitivamente viene un tiempo de gran bendición para este mundo, especialmente para su pueblo. Amados, creamos que Dios es capaz de hacer todas estas cosas para este último tiempo, y verá cada corazón la gloria del Señor. Debemos tener un corazón expectante, debemos de tener un corazón hambriento, sediento de lo que el Señor está haciendo y hará. Porque hay una escritura en la carta de Pablo a los Corintios, en 1 de Corintios 2:9, dice: antes bien, hablando de lo que el Señor va a hacer en este último tiempo, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Definitivamente, amados hermanos, este acontecimiento, el primer punto que estamos viendo que antecede a la segunda venida de nuestro Mesías, yo creo que este es el punto más glorioso. Pensar en lo que Dios hará en medio de su pueblo, pensar que somos parte de esa bendición, saber, amados hermanos, que a Él le plació que tú y yo naciéramos en este tiempo, pero tenemos la responsabilidad de prepararnos, porque no es solamente que la iglesia va a recibir poder para hacer milagros y maravillas, habrán resurrecciones por todas lados, será algo común, pero eso sí es lindo, glorioso y precioso, porque muchos van a ser liberados como cuando el Señor Jesús caminó sobre la tierra. Pero yo creo que lo más importante y donde el Señor está viendo es que miles, millones de almas van a responder a este llamado, y tendremos graneros llenos. La red, a pesar de que serán tantos peces, dice la Escritura, no va a romperse. Acuérdense que en el ministerio de nuestro Señor hubieron 2 pescas milagrosas. Al inicio del ministerio de nuestro Mesías, la red se rompió porque eran demasiados peces.
Pero al final de su ministerio, cuando el Señor le dice a Pedro que tire la red hacia un lado de la barca, él había estado tratando de pescar y no había pescado absolutamente nada. El Señor le dice, tírala a tal lado. Y él dice, en tu palabra, yo voy a tirarla. Y dice la Escritura que siendo tantos peces, la red no se rompió. Hay una promesa, la red no se va a romper, pero es nuestra responsabilidad que esa red esté preparada para tomar los peces que el Señor va a enviar en este último tiempo. Aleluya. Amén. Quiero continuar con el segundo punto. Estructuramos 8 puntos. El primero, el que acabamos de estar viendo, un gran avivamiento, el último y gran avivamiento sobre su pueblo y la bendición para este mundo. Y el segundo punto, hablamos acerca de la venida de la apostasía y el gobierno mundial. La apostasía está registrada en muchas escrituras en la palabra del Señor. He querido dividir esto por una sencilla razón con el gobierno mundial. Pero el gobierno, así como lo estoy diciendo, es algo que ustedes y yo ya lo escuchamos, ¿verdad? La élite mundial es la que gobierna básicamente este mundo. Pero yo he querido unir porque es una cosa, hay una cosa espiritual y hay una cosa literalmente física que el Señor nos mostró allá en el libro de Daniel. Así que este punto es la apostasía y el gobierno mundial o la aparición de los 10 reyes. Amén. Bien, vamos a una escritura. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Tesalonicenses, les dice esto en el capítulo 2, verso 1. Escuchen. Pero con respecto a la venida, otra vez estamos hablando de la venida de nuestro Señor. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, escuchen, la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí Pablo dice que la segunda venida, cuando Él venga y nos reunamos con Él en el aire, Él dice, esto no va a suceder sin que antes se manifiesten dos cosas, la apostasía y el hombre de pecado, el inicuo, que es el anticristo. Entonces, en este punto número 2 vamos a hablar de la apostasía y vamos a meter ahí el nuevo orden mundial. Después, en el tercer punto, vamos a ver la aparición del anticristo. Ahora, Él les dice claramente que no crean que el Señor, porque algunos estaban diciendo que el Señor ya estaba cerca. Y era obvio, ellos estaban pasando a través de una gran persecución. Y obviamente ellos creyeron a lo que les estaban diciendo, que el día del Señor estaba cerca. Pero Él dice, no va a suceder, porque deben de acontecer dos cosas. Primero es la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Ahora, ¿qué es la apostasía? Analicemos ese punto primero. La palabra apostasía, en palabras sencillas, significa desertar, renunciar, repudiar, como alguien que le da una carta de divorcio a alguien, abandonar o deslealtad. Todos estos conceptos tienen que ver con la palabra apostasía. Algunos creen que alguien nacido de nuevo no puede apostatar. Yo ahí tengo algo que decirles, porque realmente cuando la Biblia habla que muchos apostatarán de la fe, eso quiere decir que en un momento determinado estaban encaminados en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y al decir el apóstol que van a apostatar de la fe, eso quiere decir
que ellos estaban caminando correctamente, pero se desviaron. Apostasía es dejar atrás lo que alguien ha creído. Me recuerdo que cuando estaba en la universidad, ya un poco más de 30 años, tuve una experiencia. Esa experiencia fue ¿cómo se los explico? Fue una experiencia sobrenatural, fue una visión celestial. Mientras yo estaba en el campus universitario, estaba con ciertas personas, repentinamente comencé a mi espíritu a inquietarse, ¿verdad? Y cuando se inquietó, yo tuve que salir a un lado, afuera del campus universitario. Y mientras estaba llegando allá, obviamente había un clamor adentro de mi corazón. Estaba muy joven. Y me recuerdo que cuando llegué a cierto lugar, ahí en la universidad, de repente tuve una visión. Y en la visión pude ver un estante. En el estante habían diferentes clases de vasos o vasijas, ¿verdad? De diferentes tamaños, ¿verdad? Diferentes diseños. Pero lo que sí observé es que esas vasijas, algunas eran de oro, otras eran de plata y otras eran de barro. Mientras yo estaba observando eso, que obviamente a mí me angustió, ¿verdad? Me afligió, nunca había tenido una experiencia de esa naturaleza, oí una voz que me dijo: es tu decisión en dónde quieres ser usado. Y definitivamente logré captar que el Señor tiene instrumentos de gloria que Él los usa, o instrumentos desechables y de impiedad. Y el Señor claramente me dijo en esa ocasión: es tu decisión si quieres ser usado como una vasija de oro, como una vasija de plata o como una vasija de barro. Mientras yo estaba observando y esa voz hizo que mi corazón se estremeciera, la voz volvió a venir. Y eso que me dijo fue lo que me quedó grabado, y es lo que yo realmente he estado con temor desde ese entonces, porque la voz dijo: mi pueblo es un prospecto perfecto para que apostaten contra mí. Eso quedó grabado en mi corazón, y desde entonces he estado meditando en lo que el Señor ha estado haciendo, ¿verdad? Porque muchos que creen que un cristiano, alguien nacido de nuevo, alguien que es parte del pueblo de Dios, no puede apostatar, no puede desviarse. Pero yo quiero decirles que sí, el Señor está probando los corazones. Es que, hermanos, lo que el Señor va a hacer y la gloria que Él va a derramar es lo que el Señor dijo en una ocasión antes de partir: Padre, oro por ellos, para que donde yo estoy, estos también estén. La gloria que me diste, yo se las he dado. Amados, lo que el Señor quiere derramar sobre su pueblo no es cualquier cosa. Lo que el Señor quiere derramar sobre su pueblo costó el sacrificio y la muerte de nuestro Mesías en la cruz del Calvario. Es algo sumamente preciosísimo. Y el Señor va a tener que probar los corazones para saber en quién va a derramar. Porque le vuelvo a repetir, cuando el Señor derrame esa gloria, ese poder, esa unción sobrenatural, media vez comience, no se va a detener. Ahora, la apostasía siempre ha estado adentro de su pueblo, siempre ha estado adentro de la iglesia, pero conforme nos vamos acercando al final de los tiempos, pareciera que la apostasía, antes la gente se escondía para hacer cosas, pero hoy estoy hablando de cristianos. Al punto que ha llegado la iglesia es un punto donde lo moral, no digamos lo espiritual, ha caído tan bajo. Los estándares de los hijos de Dios se han bajado, hermanos. Ahora Dios va a tratar eso con cada uno de nosotros. Recuerden, estamos viviendo la sexta fiesta ahorita, la fiesta de la expiación, donde tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos limpie. La apostasía es lo que Dios va a dejar que se vea claramente, porque muchos van a ser sacados. Definitivamente vivimos tiempos
sumamente importantes. Así que mi clamor y mi deseo de veras es que nosotros estemos muy atentos. Quiero que lean conmigo en 1 Timoteo, capítulo 4, versos 1 y 2. Hablando de la apostasía y de este último tiempo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. De acuerdo a esta escritura, la apostasía se incrementará en estos últimos tiempos. ¿Qué va a hacer que entre el deseo de escuchar? Ahí dice que va a entrar por los oídos. Van a estar oyendo espíritus engañadores. El engaño, como lo hablamos al principio, amados, es algo que va a estar fluyendo y ya está manifestándose en todas las áreas de este mundo. Realmente el mundo ya está engañado y el plan del enemigo es engañar al pueblo de Dios. Por eso Pablo nos amonesta que debemos estar muy atentos, porque definitivamente, amados hermanos, muchos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Definitivamente el Señor está advirtiéndonos que tengamos cuidado. Si alguien adentro de la iglesia tiene un corazón que no ha sido tratado con los problemas de la ofensa, hermanos, es tiempo ya de que nosotros estemos dejando a un lado aquellas cositas que nos pueden causar estorbo en lo que el Señor hará en este último tiempo. Por eso el apóstol Pablo le aconseja a su hijo Timoteo lo siguiente. Ahí en 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo nos dice bien claro que un obrero aprobado por Dios es aquel que usa, es aquel que corta, es aquel que divide bien la palabra de Dios, es aquel que está comprometido al estudio, no la lectura únicamente, sino también al estudio de la palabra del Señor. En 1 Timoteo 4:13 dice: ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Necesitamos definitivamente a saber y entender esto, que la apostasía viene. Esa apostasía ya está, pero se va a incrementar en estos últimos años. El Señor dijo que esto va a manifestarse. La palabra manifestarse significa apocalipsis, es decir, quitar el velo. Muchos corazones adentro de la iglesia que están apostatando a ocultas van a quedar literalmente al descubierto. Oremos porque el Señor está trabajando de una manera increíble y el tiempo de su venida está muy cerca.